Listo, niño. No cabe duda que uno de los autos más recordados e icónicos en Tokyo Drift fue el S15 de Han que utilizó Sean para su primera carrera contra DK, auto que tristemente quedó hecho pedazos. Y a lo largo de la cinta también fuimos testigos de todo el recorrido que tuvo Sean para aprender más sobre el estilo del drifting hasta el punto de llegar a derrotar a Takashi y convertirse en el nuevo DK. Tiempo después, en el mismo estacionamiento, Twinkie le dice a Sean que alguien quiere correr contra él y no era nada más que el mismo Toretto. Al acercarse vimos como Sean llegaba con un Nissan Silvia S15, un auto muy peculiar e interesante, pero que lastimosamente solo salió unos cuantos minutos. A lo largo del tiempo se ha especulado mucho sobre este auto y comentarios de la nada que dicen que este es el mismo que Sean utilizó al principio, lo cual en la película es imposible viendo cómo quedó hecho pedazos y destruido, además sin el motor, recordando que le pusieron entre comillas el RB26 al Mustang. Al caso, si nos ponemos al día, la historia que rodea este Nissan Silvia S15 es muy interesante, comenzando que desde un inicio este fue hecho para ser un auto de drifting profesional en la vida real, cosa que no sucedió con los autos de la película. Para los que siguen los videos sobre los autos utilizados en la saga, toda la información ha sido recopilada por el mismísimo Craig Lieberman. Esta persona estuvo a cargo sobre los autos en las primeras películas y no hay mejor fuente que el mismo sujeto que estuvo detrás de todo esto. Pero antes de conocer todo sobre este auto, recuerda apoyar este video con un buen like. Suscríbete si no lo estás para que nuestra comunidad siga aumentando cada vez más. Y comenta qué te parece este auto, si conocías algo sobre él o cuál de los dos S15 es tu favorito. Y pues, sin más que agregar, ahora sí, comencemos. Cuando se trata y se menciona el Nissan Silvia S15 en Tokyo Drift, lo primero que piensas es probablemente el Nissan Silvia azul y naranja con motor RB26, guiño guiño, que el protagonista principal reventó en la primera mitad de la película. Pero para otras personas, otro Silvia que robó su atención es del que estamos hablando ahora mismo, y el Silvia que se muestra al final donde se enfrenta al Plymouth Roadrunner de Dominic Toretto. A diferencia de la mayoría de los autos vistos en la franquicia de Rápido y Furioso, este en particular era un auto de drift 100% real, participando en muchas competencias oficiales, pues a lo largo de las películas todos los autos que salían de fondo eran alquilados a sus dueños reales para aparecer como autos de extras, lo cual les salía mucho mejor a la producción y reducían costos de compra. El Nissan plateado inicialmente apareció como uno de los 200 autos adicionales que se usaron como accesorios para la escena en el estacionamiento subterráneo. Este auto iba a formar parte de las escenas donde Takashi confronta a Sean, pero viendo lo bien preparado que estaba el auto, finalmente los encargados decidieron reservar este S15 para convertirlo en el vehículo elegido por Sean después de pasar a ser el nuevo DK al final de la película. Como te dije, la historia de este S15 comienza mucho antes de la película, ya que era un automóvil de drifting muy conocido en la cultura automovilística japonesa, y a este lo conocen como el Quicksilver S15. De hecho, el drifter Pro-Am Matt Bridmore, quien también fue uno de los propietarios más recientes del automóvil, dice que el Quicksilver S15 era bien conocido mucho antes de la película, ya que estuvo a cargo de la empresa Drift Speed. A ciencia cierta se desconoce cómo este Nissan Silvia llegó a los Estados Unidos, pero por esa misma época el Silvia S15 competía en la Drift Speed USA Series, y una vez que estuvo disponible para la venta, Matt Bridmore compró el automóvil, pero no tenía idea de que este auto era una estrella de cine. Esta persona no sabía que era el mismo auto que apareció en la película. Cuando Drift Speed tenía el automóvil, este auto tenía el motor SR20 de ET, que generaba al
alrededor de 400 caballos de fuerza. El Silvia tenía una variedad de piezas excelentes de alto rendimiento, entre las que se encontraban un Apexi Power FC, un sistema de turbo Garrett e intake manifold Guerreri, un intercooler ARC, un radiador Kocho, un cash cam Kazam, un boost controller Blitz, un filtro de aire y oil cooler HKS, un sistema de escape Wiz Square y entre otras cosas. Pues a lo largo de su vida, como era un auto para competencias, sus modificaciones fueron cambiando durante el tiempo. Pero esta lista de modificaciones es lo que se conoce al momento de salir en la película. La modificación del Quicksilver S15 se complementó con una transmisión manual de 6 velocidades Nismo, diferencial trasero Nismo, empaques Nismo y un embrague Racing Ogura. En cuanto a la suspensión, el automóvil estaba equipado con barras estabilizadoras Swift, brazos ajustables Kazama y coilovers de G5 especialmente desarrollados por Keiichi Tsuchiya, el propio Drift King. Con respecto a las ruedas, en la cinta, en cuestión de rines, usaba una configuración de dos estilos diferentes. En los delanteros usaba unos muy parecidos a los Race Grand Light 57S Pro de 18 x 9 pulgadas y en los traseros los Race Daytona Racing de R505 de 18 x 10 pulgadas con un offset profundo. En los neumáticos no tenía una marca específica, pero sus medidas eran las 225-40-28 delante y 245-40-18 detrás. Para el exterior trae un body kit completo, Firman Wise Square D1 GP Spec Pro, un capó de fibra de carbono amarillo Teijin Tecnora, difusores delanteros y traseros de fibra de carbono Teijin y un alerón GT B-Chase Wise de fibra de carbono. El auto estaba cubierto por una pintura Grace Smoke o gris humo, adornado con los nombres de las partes que utilizaba y su característico vinilo que tiene como una forma de un dientes de sable tribal. Según Craig Lieberman, señala que el Nissan Silvia S15 Mona Lisa no era tan representativo para la cultura automovilística JDM, ya que para él el vinilo naranja estaba inspirado en las vans americanas de los 70 y que solo las ruedas eran un verdadero toque JDM. Mientras tanto, el Quicksilver S15 era mucho más representativo para la cultura automovilística japonesa, ya que este estaba hecho después de todo para participar en competencias oficiales en la vida real y que a diferencia de la Mona Lisa no era un auto puser, por así decirlo. Lamentablemente, si la Mona Lisa salió poco tiempo, el Quicksilver tuvo aún menos tiempo en la pantalla del que merecía, pues como no estaba pintado de un color brillante, la gente se olvidó rápidamente de él, comenta Craig Lieberman. También, aparte de su supuesto olvido, ha existido un gran debate de quién hubiera ganado entre Sean y Dominic Toretto. En Rápido y Furioso 7 se da como a entender que Toretto ganó la carrera, pero suponiendo que los conductores estén muy parecidos en términos de habilidad, el S15 habría ganado sin duda alguna, y esto podría hacer enojar a muchas personas, pero el hecho es que el S15 tenía una ventaja de peso de al menos 400 libras, un chasis mucho más ágil y es casi 3 pies más corto que el poderoso Plymouth Roadrunner. Pero también hay que tener muy en cuenta que esto es Rápido y Furioso y muchas veces nos ha dejado tal que así. ¿Qué? Pero bueno, haciendo a un lado eso, a esta altura del video, te habrías preguntado ¿qué pasó con este S15 después de Tokyo Drift? Según los informes, la carrera en el mundo profesional para este S15 comenzó hace unos 20 años y después de la película, unos años después, Matt Pridmore adquirió el S15 alrededor del 2011 y lo regresó a las carreras. Corrió con él durante un par de años y comenzó a mostrarse en una amplia gama de eventos de drift en los Estados Unidos. Durante ese periodo, el Nissan S15 recibió un cambio de motor, ahora a un 2JZ GTE. No se dieron cifras exactas de la potencia real, pero al ser un motor de alta potencia, se puede suponer que el automóvil tenía entre 600 y 700 caballos de fuerza. Según su dueño Matt, en el 2018, la economía para el drifting dejó de tener sentido para los conductores Pro-Am. Era demasiado costoso para los pilotos que no poseían buenos patrocinios y
y si no tienes marcas detrás que te respalden es muy complicado. Así que Matt soltó sus guantes y su casco y terminó vendiendo el Nissan Silvia S15 Quicksilver. A día de hoy, en 2021, el automóvil ahora está en manos de la empresa japonesa Bike Now Japan. Se dice que el Quicksilver está en Georgia, donde actualmente se está reconstruyendo por completo para la clase Formula Drift Series Pro One en 2022. Esto podría significar que el Quicksilver S15 no se parecerá en nada a lo que llegamos a ver en Tokyo Drift, pero a pesar de que pueda cambiar su apariencia, el auto sigue existiendo y eso es una buena noticia. Y a diferencia de muchos que fueron destruidos, este seguirá haciendo lo que se suponía que debía hacer desde un principio: dominar las curvas como todo un Drift King. Así que esto fue un poco de lo que se pudo conocer sobre el auto que salió solo unos minutos, pero que se robó el corazón y la mirada de muchos por mucho tiempo: el Quicksilver Nissan Silvia S15. Si te gustó este video, por favor, apóyalo con un buen like. Suscríbete si aún no lo estás para que sigamos aumentando cada vez más. Recuerda seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo. Un saludo a todos, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima.